El día de hoy vamos a definir el mecanismo de la sustitución nucleofílica. Quizás ya no lo recuerden, pero en la clase pasada vimos que de la reactividad de los alcanos y de los halogenuros de alquilo, bueno, de los alcanos no. Vimos que los alcanos nada más eran útiles para quemarlos o para halogenarlos. Y ya que teníamos el halogenuro de alquilo, ya podíamos llegar a cualquier otro grupo funcional de la química orgánica. Entonces, mucho de la petroquímica terciaria versa justamente en eso, en tratar de halogenar al alcano. Y de ahí nosotros vimos un patrón de reactividad que era el de la sustitución nucleofílica. Teníamos un halogenuro de alquilo, lo poníamos en presencia de un nucleófilo. Recuerden que la condición del nucleófilo es que tenga un parcito de electrones libres, uno o más, mínimo uno. Y de ahí llegábamos a otro grupo funcional que estaba definido por quién fuera este nucleófilo Z, más la salida del anión halogenuro. Pues, la sustitución nucleofílica no se limita a que yo tenga un halogenuro de alquilo. Lo que pasa es que en general los halógenos son de los mejores grupos salientes, pero si generalizamos la reacción de sustitución nucleofílica, veríamos que cualquier grupo W, a ese W se le conoce como grupo saliente, puede ser susceptible de la sustitución si lo ponemos en presencia del nucleófilo. Entonces de ahí me da lo que tengo arriba. RZ más la salida de W. W también tendría que tener un parcito libre de electrones, por lo menos, a la hora que salga, ¿va? Entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo esta reacción de sustitución nucleofílica? Déjenme nada más admitir a sus compañeros. Es una reacción que se lleva a cabo de forma concertada. Si yo veo un diagrama en el que tengo la energía potencial y yo tengo aquí a los reactivos A más B, que en este caso serían el sustrato. Esto también se conoce como sustrato. Y el nucleófilo sería la especie B. Yo aplico cierta energía de activación. Recuerden que esa energía de activación era esta altura energética. Y entonces llego a los productos C más D. La sustitución nucleofílica ocurre en un solo paso. Es una reacción concertada, es decir, hace falta que las moléculas A y B, sustrato y nucleófilo, se encuentren con la suficiente energía cinética. Esa energía cinética es la energía de activación justamente, y entonces se producen los productos C más D. Vamos a analizar el estado de transición. Recuerden que el estado de transición es este punto máximo que yo tengo aquí en la cúspide energética o en la curva energética. Ese estado de transición vamos a poner, por ejemplo, a la reacción CH3Cl, cloruro de metilo, más el oxidrilo, que me da, en este caso, metanol, CH3OH, más la salida de el anión cloruro. ¿Cómo se vería el estado de transición? Se los voy a pintar de esta manera, miren. El cloro se encuentra pegado al carbono, ¿no? Tiene una distribución tetraédrica en los hidrógenos. Entonces hay un hidrogenito aquí sobre el plano, otro se encuentra saliendo del plano del pizarrón y el otro se encuentra entrando. Aquí está mi enlace con el átomo de cloro. Pero en el estado de transición, yo vería que ese enlace se empieza a romper
al mismo tiempo que se empieza a formar el enlace con el anión oxidrilo. Este es el estado de transición. O sea, este enlace se empieza a formar al mismo tiempo que este otro enlace se empieza a romper. ¿Cuál sería la hibridación para este átomo de carbono? Fíjense que tiene 5 sustituyentes. Entonces sería algo así como sp3d, ¿no? Una geometría bipirámide trigonal. Recuerden que a pesar de que el carbono no tiene un orbital d por ahí cercano, esto no importa. O sea, finalmente el estado de transición es simplemente una estructura formal que yo propongo. Puede no tener nada que ver con la realidad. ¿Ok? Ahora, estaba orientada de este lado la molécula del cloruro de metilo. El cloro se encuentra al lado izquierdo. Fíjense que, dado que la molécula es tetraédrica, yo tengo algo así como una sombrilla aquí, formada por los 3 hidrogenitos que está apuntando hacia el lado del oxidrilo. Una vez que termina de romperse el enlace y formarse el otro, yo vería que la sombrilla se invierte. O sea, ahora está aquí el carbono, este hidrógeno sigue de este lado, este hidrógeno está acá y este está acá, y ya se terminó de consolidar el enlace con el átomo de oxígeno, ¿no? Fíjense que ahora esta sombrilla está apuntando hacia este otro lado. ¿Va? Eso se conoce como inversión en la configuración. O sea, es así como si el paraguas que ustedes traen en la lluvia les llega una racha de viento y se los voltea al revés. ¿Ah? Eso se debe a que la repulsión entre los átomos fuerza a que los 3 sustituyentes se vayan hacia el otro lado. Todo ocurre de forma simultánea. ¿Ah? Ok. Ahora, ¿cómo esperaríamos que fuera de rápida la sustitución nucleofílica? Eso depende de qué tan impedido estéricamente se encuentre este átomo de carbono. Porque fíjense que el oxidrilo está llegando por la parte trasera de la molécula. Entonces, ya no es nada más lo que yo les decía de este diagramita, ya no es nada más que se requiera esta energía de activación, que se traduce en términos de la energía cinética. Hace falta que además de la energía de activación, yo tenga una orientación adecuada para las moléculas. Porque ¿qué pasaría si el oxidrilo se acercara desde este lado a la molécula? El No átomo procedería al también estado de tiene pares transición. libres. Ajá, perdón, ¿qué me dijo? Pues que no pasaría nada porque no procedería al estado de transición porque estaría apuntando hacia el cloro. Pero ¿por qué no procede? Porque está apuntando al cloro y no a la parte reactiva del Ok, metano. pero ¿eso qué? Pues el cloro ya Sería está la parte estable con sus reactiva, 8 ¿no? electrones, ¿no? Por A ver, ¿qué Son significa negativos, ¿no? Esperen, vamos por partes. ¿Qué significa nucleofílico? Nucleofílico sería lo contrario de electrofílico. ¿Qué significa? que tiene un Electrofílico electrón para es... compartir. Prefiere No, ceder electrones. exactamente. Que está buscando una, que está buscando una, Afina los electrones, ¿no? Vamos a analizar este enlace entre el cloro y el carbono. El cloro es más electronegativo, ¿no? Entonces tiene un delta menos y este carbono tiene un delta más. El oxidrilo tiene pares libres de electrones. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando centros de carga positivos. Por eso la reacción se llama sustitución nucleofílica. O sea, a este carbono lo vamos a ver como un centro de carga positiva, como un núcleo. Ajá. Por eso les digo, es lo contrario de electrofílico. Si yo tuviera una especie que está cargada de forma positiva, lo que estaría buscando son electrones. Fíjense que aquí el cloro se encuentra rodeado de electrones, ¿no? Ahora otra vez, ¿qué pasaría si el oxidrilo que tiene muchos electrones se acerca en la proximidad del átomo de cloro que también tiene muchos electrones? ¿Cuál es el efecto? Pues se repelen, ¿no? Se repelen. Exacto. apantallamiento. Es un efecto repulsivo, sobre todo. Ajá. Los electrones recuerden que son cargas negativas. Entonces, sí, si el oxidrilo se acercara desde esta dirección, simplemente se repelería con el átomo de cloro y cada uno saldría por su lado. Es necesario entonces que llegue por la parte de atrás para que entonces sienta el efecto de la carga positiva del átomo de carbono y de esa manera se lleve a cabo la reacción. Entonces, no nada más es indispensable la energía cinética, también es indispensable la orientación adecuada entre las moléculas. Pero fíjense otra vez, la reacción depende para que se lleve a cabo de que el oxidrilo pueda alcanzar a ver
al átomo de carbono. Si hay algo que le estorbe, entonces la reacción no se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué reacción esperaríamos que fuera más rápida? Aquella en la que tengo al cloruro de metilo o aquella en la que tengo, por ejemplo, al cloruro, pero ya no de metilo, sino al cloruro de etilo. Déjenme pintarles la estructura de Lewis. Fíjense, el ataque nucleofílico sigue siendo sobre este átomo de carbono, es el que está unido al cloro. Ajá. Pero ahora este sustituyente, el metilo que está pegado a ese carbono, está estorbando de cierta manera la entrada del nucleófilo hacia ese carbono por la parte de atrás. Entonces, ¿cuál de las dos reacciones será más rápida? ¿Esta o esta? Díganme, ¿izquierda o derecha? La de la derecha, ¿no? ¿La de la derecha es más rápida? La de la izquierda. A la izquierda. La de la izquierda, porque aquí, déjenme pintarlo esto con su estructura de Lewis. Bueno, lo están viendo arriba, ¿no? Aquí los hidrógenos no impiden grandemente la entrada del oxidrilo, del nucleófilo. Entonces, esta reacción tendría una velocidad más rápida. Esta tendría una velocidad más rápida en comparación con esta. Y si ahora comparamos este de aquí con este otro, otra vez, el ataque nucleofílico se va a llevar sobre este carbono. Pero chequen, ese carbono se encuentra pegado a 2 metilos. Entre este de acá y este, ¿quién va a reaccionar más rápido? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Izquierda. Izquierda otra vez. Y podemos hacer el caso más dramático todavía. Sería el cloruro de terbutilo. Ahora tengo 4 sustituyentes metilo que se encuentran bloqueando la entrada del nucleófilo por la parte de atrás. Profe, entonces, entre más simple sea la molécula, es más fácil, es más rápida la reacción. En efecto, eso se conoce como impedimento estérico. El núcleo por la parte de atrás, ¿no? Pero estos grupos metilos se encuentran bloqueando la entrada de ese nucleófilo, por lo tanto la velocidad de reacción tendría que ser más lenta. Este es un carbono de tipo terciario. Recuerden que si es terciario quiere decir que este carbono se encuentra conectado a 3 carbonos. ¿Este qué tipo de carbono será? Es uno secundario porque se encuentra conectado a 2 átomos de carbono. Este de acá va a ser un carbono primario porque nada más se encuentra conectado a un carbono. Y este de acá es un metilo. Ajá. Entonces, si yo grafico la velocidad de reacción, comparándola con el efecto estérico, la velocidad de reacción se representa por una R vector. Aquí yo voy a poner al metilo, aquí al carbono primario, aquí al secundario y aquí al terciario. ¿Dónde esperaríamos la mayor velocidad de reacción? La esperaríamos en el metilo, ¿no? Aquí tendría un máximo en la velocidad de reacción. Luego veríamos que para el carbono primario decrece un poquito esa velocidad de reacción. Para el carbono secundario decrece todavía más. Y si esto fuera de acuerdo a como lo acabamos de analizar, veríamos que aquí esperaríamos el mínimo en la velocidad de reacción. Ajá. Esto está determinado por el efecto estérico. Hay una particularidad aquí, y es que en lugar de que realmente tengamos este mínimo en el carbono terciario, realmente tenemos otro máximo. Pero ahorita regreso a eso, ahorita les explico por qué. Bueno, por lo mientras, lo que les puedo decir acerca de la sustitución nucleofílica bimolecular, así se llama esta reacción que hemos estado revisando, sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Por qué se llama bimolecular? Porque requiere de que 2 moléculas se encuentren para que haya un cambio químico. Eso se representa como SN2 y la cinética de reacción de la SN2, o sea, su velocidad de reacción, depende de una constante de proporcionalidad y la concentración del sustrato. Recuerden que el sustrato es
el halogenuro de alquilo, el RX. Y esto multiplica la concentración del nucleófilo, Z. ¿Ah? Entonces, si yo duplico la concentración del halogenuro de alquilo, voy a tener que la velocidad de reacción también se duplica. Si yo duplico la concentración del nucleófilo, voy a ver que la velocidad de reacción también se duplica. ¿Por qué? Estamos hablando en términos de la probabilidad. O sea, entre mayor concentración haya de una especie, más probable va a ser que se encuentre con la otra y por lo tanto se facilita que la reacción se lleve a cabo. La velocidad de reacción se incrementa. Ajá. Esta es la cinética química de la sustitución nucleofílica bimolecular. Ahora, ¿qué pasa en este puntito de acá? ¿Por qué esto se convierte en un máximo de nuevo? Bueno, lo que pasa es que ahí está compitiendo otro mecanismo de reacción. Ese otro mecanismo de reacción se conoce como sustitución nucleofílica unimolecular. Si es unimolecular, su cinética, o sea, su velocidad de reacción, por cierto que se representa como SN1, ¿de qué depende? También depende de una constante de proporcionalidad, pero solo depende única y exclusivamente de la concentración del sustrato, o sea, de la concentración de RX. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿cómo es ese mecanismo de reacción? Vamos a pensar que para nuestro ejemplo, que era el cloruro de metilo, de manera espontánea se rompe este enlace. Antes de que llegue el nucleófilo se está rompiendo este enlace. ¿Quién se queda con los electrones? Recuerden que el cloro es por definición electronegativo, es más electronegativo que el carbono. Entonces, si se rompe el enlace, ¿quién se queda con los electrones? Cloro. 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 Estaríamos generando al anión cloruro, pero chequen, se está generando esta especie química que se llama carbocatión. Tengo una carga eléctrica positiva sobre el átomo de carbono. ¿Cómo es el carbocatión? Voy a hacer aquí una ampliación. Es un carbono que tiene 3 sustituyentes y una carga positiva. ¿Cuál es su hibridación? SP2. SP2, muy bien. Eso quiere decir que hay un orbital P que se encuentra desocupado. Justamente ese orbital P desocupado va a ser el que reciba densidad electrónica por parte del nucleófilo y eso va a conducir a la formación de la especie que sea, ¿no? Si el nucleófilo era un oxidrilo, entonces una vez que esto se encuentra con el carbocatión, me va a producir al metanol. De igual forma que ocurría con la sustitución nucleofílica bimolecular, lo único diferente es el mecanismo. ¿Ah? Pero ahora chequen, si este carbono tiene una hibridación sp2, ¿cómo es el ambiente de coordinación? ¿Hacia dónde están dirigidos estos 3 hidrogenitos? Hacia los vértices de un triángulo, ¿no? O sea que el carbocatión es una especie plana. ¿Desde dónde se puede acercar el nucleófilo a él? Desde la parte de arriba. O desde la parte de abajo. Orbital P, ¿no? Ajá. Pero recuerda que el orbital P, a ver, lo voy a pintar así de canto. Vamos a ponerlo así. Está acostadita la molécula. Recuerden que el orbital P se encuentra arriba y abajo del plano del pizarrón. Bueno, no, en este caso se encuentra sobre el plano del pizarrón, ¿no? Se encuentra desocupado. Entonces el oxidrilo puede llegar desde esta cara, pero también puede llegar desde esta otra. Puede llegar por atrás o puede llegar por adelante. En este caso no tendría la inversión en la configuración que yo veía en la sustitución nucleofílica bimolecular. Eso es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Va? Entonces de ahí se forma nuevamente el metanol, pero lo único diferente es el mecanismo de reacción. Ahora, vamos a analizar cuál es la importancia de la sustitución para que veamos por qué se obtiene ese nuevo máximo en la velocidad de reacción. La pregunta se puede formular en términos de ¿cuál es el carbocatión más estable? Les voy a poner este, que sería el carbocatión metilo, en comparación con este otro, que es un carbocatión primario. Aquí tienes 2 hidrogenitos y aquí tiene otro grupo metilo.
Entre estos dos, ¿cuál creen ustedes que sea más estable? No es una pregunta sencilla, pero les voy a dar una pista. Inducción. ¿Recuerdan las fuerzas de Van der Waals? ¿A qué se debían? A la generación de dipolos instantáneos. Ajá. Un dipolo instantáneo era una polarización de las nubes electrónicas, ¿no? Entonces el más estable sería el de la derecha. No sería la de la derecha. Así es. Pero chequen por qué. Este carbono tiene una carga positiva, ¿no? Lo que quiere es electrones. Entre más electrones hayan alrededor, la molécula se puede estabilizar mediante la inducción de un dipolo. O sea, todo este grupo metilo que está acá, por efecto inductivo, va a ceder parte de su densidad electrónica para aliviar la pena que siente este carbono. ¿Ah? Los hidrógenos también lo hacen, pero lo hacen de una manera muy pinche, porque nada más tienen ahí 2 electrones que están compartidos en el enlace, ¿no? Entonces puede aliviar más el grupo metilo de lo que alivian los hidrogenitos. Fíjense que en esta molécula solo son 3 hidrogenitos los que tratan de aliviar la pena que tiene el carbono por no tener electrones, ¿no? Entonces, entre más sustituyentes tenga la molécula, mayor va a ser la donación electrónica por efecto inductivo, y entonces el carbocatión se va a estabilizar. Vamos a ver cuál sería más estable, si este o un carbono secundario. Ahora tenemos aquí otro carbono que tiene un grupo metilo, por ejemplo, y aquí abajo tiene otro grupo metilo. Lo mismo, estos 2 metilos son capaces de donar cierta parte de densidad electrónica, y entonces este carbocatión va a ser más estable, el de la derecha va a ser más estable que el de la izquierda. Y vamos a hacer otra vez más dramático el caso, vamos a poner al carbocatión terciario. Ahora tenemos aquí 3 grupos metilo que se encuentran donando parte de su densidad electrónica hacia el carbocatión, y de esa manera lo estabilizan. Entonces, ¿cuál sería el más estable de todos? El terciario va a ser el más estable, va a ser seguido por el secundario, después va a estar el primario, y el más pinche de todos va a ser el metilo. Fíjense que ahora tengo la tendencia contraria de cuando hablaba de la sustitución nucleofílica bimolecular. O sea, aquella estaba regida por el impedimento estérico. Ahora esta se encuentra regida, SN1, por la estabilidad del carbocatión. Ahora, ¿cuál es el efecto de que yo tenga un carbocatión más estable? Vamos a pensar en este que sería el menos estable de todos. Tan rápido como suelta al átomo de cloro, se forma el carbocatión, pero como es muy inestable, luego se vuelve a pegar al átomo de cloro. Entonces otra vez tengo la especie CH3Cl. Ya no puede esta especie ser atacada por el nucleófilo. Solo mientras tengo yo al carbocatión, puede llegar el nucleófilo y puede atacar, puede unirse y generarme al producto, ¿no? Al metanol. ¿Qué pasa con este otro? Este ya tiene cierta vida media en la que puede permanecer como un carbocatión. O sea, se forma el carbocatión, tarda en volverse a unir con el átomo de cloro, y en lo que está así como carbocatión, llega el nucleófilo y se pega. Vamos a ver este extremo de acá. El nucleófilo es tan estable que puede subsistir bastante tiempo, lo suficiente como para que se encuentre por ahí con el nucleófilo y se pega ahí. Ajá. Por eso es que SN1 solo depende de la concentración del sustrato. Aquí arriba tengo la ecuacióncita. No quiere decir que el nucleófilo no tenga papel. Sí tiene ahí un papel, pero es un papel que está en una escala de tiempo diferente. Digamos que el paso difícil de la reacción es la formación del carbocatión. Y una vez que está, luego llega de manera instantánea el nucleófilo y se forma el producto. O sea que si yo esto lo representara, así como le hice con SN2, en un perfil energético, vería que aquí están los reactivos A más B, se alcanza cierta energía de activación y llego a un producto metaestable. Ese producto metaestable es el carbocatión. Es un intermediario de la reacción. Y ya que se formó, llego a los productos C más D. Ajá.
A diferencia de SN2, que era concertada, o sea que todo ocurría al mismo tiempo, esta es una reacción que se lleva a cabo en etapas. Primero se forma el carbocatión, ya que está formado el carbocatión, llega el nucleófilo y se forman los productos. ¿Va que va? Y son dos fenómenos que ocurren en dos escalas de tiempo muy diferentes. Este primer paso de la reacción, le voy a poner que es el primer paso, bueno, lo pongo así, es un paso que se llama paso lento. Y este segundo paso es un paso muy rápido. Por eso es que, como el segundo paso es muy rápido, prácticamente no influye en la escala de tiempo. Entonces, por eso es que la velocidad de reacción solo depende de la concentración del sustrato. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo, chicos, con esto? Sí. Ok. Bueno, aquí tengo que abrir un paréntesis que tiene que ver con una rama de la química que se llama estereoquímica. Vamos a suponer que tuviera yo un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Voy a decir que los sustituyentes son A, B, no voy a utilizar la C porque es la del carbono, voy a decir que esta es la letra D y acá se encuentra la letra E. Es un átomo de carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Se conoce como centro estereogénico. O también se conoce como carbono quiral. O como carbono asimétrico. ¿Por qué se llama así? Vean, si yo hago la imagen en el espejo de esa molécula, vería que esa imagen especular tiene esta forma. La B ahora se encuentra hacia este lado, la D sigue saliendo y luego la E se encuentra del lado contrario. Ajá. Si ustedes tratan de superponer una estructura en la otra, se van a dar cuenta de que son no superponibles. Ajá. Tendría yo que romper y formar enlaces para que los sustituyentes A, B, C y D encajaran, bueno, A, B, D y E, coincidieran uno con el otro. Ajá. Ese fenómeno se conoce como quiralidad. Y la relación que guarda una molécula con la otra es que una es enantiómera de la otra. Esta es un enantiómero de esta otra. Ajá. ¿Por qué se llama quiralidad del efecto? Quiro significa mano, ¿no? ¿Sí me alcanzan a ver, chicos? ¿A mí? Sí. Quiro significa mano, ¿no? La mano izquierda es así como la imagen especular de la mano derecha. No se puede superponer una en la otra. Ajá. De la misma manera, esas dos moleculitas son no superponibles. De hecho, cualquier cosa que tenga una imagen especular no superponible va a presentar el fenómeno de la quiralidad, salvo un vampiro, ¿no? Los vampiros no tienen una imagen en el espejo. Pero bueno, eso tiene muchísimas consecuencias, pero vamos pianito. ¿Cuáles serán las propiedades físicas de estos dos enantiómeros? ¿Serán las mismas o serán diferentes? Fíjense que tienen el mismo peso molecular, los mismos sustituyentes, etc. Si tienen los mismos sustituyentes, tienen que tener la misma polaridad. ¿Tendrán entonces diferentes puntos de ebullición, por ejemplo? No. No, ¿Tienen? Así es, son idénticas. Tienen exactamente las mismas propiedades físicas. Ahora, vamos a suponer que los sustituyentes A, B, D y E sean grupos funcionales. Tienen los mismos, uno y el otro. ¿Tendrán entonces diferentes propiedades químicas o serán las mismas? ¿Serían las mismas? ¿Serían diferentes? No, de hecho otra vez son exactamente las mismas. Entonces, ¿cuál es el interés de que yo tenga la posibilidad de enantiomería o isomería óptica? También se llama así. ¿Cuál es la importancia? Bueno,
tienen diferentes propiedades biológicas. ¿A qué se debe eso? Nosotros tenemos un sistema en el que tenemos un reconocimiento molecular. El reconocimiento es otra cosa que una llave que encaja en una cerradura. O sea, tenemos una proteína, una molécula muy compleja que tiene justamente la disposición espacial para reconocer el campo eléctrico de cierto tipo de moléculas. Entonces vamos a pensar que yo tuviera aquí una proteína en forma de gorrito. Tiene exactamente el campo eléctrico complementario para reconocer a esta molécula del lado izquierdo. Pero si yo la pusiera en esta otra molécula, no tendría que la llave encaje en la cerradura. ¿Por qué? Por la disposición espacial que tienen los sustituyentes. Como tienen una polaridad idéntica, pero orientada diferente a través del espacio, entonces esa llave no encajaría en la cerradura. No tendría yo reconocimiento molecular. Y si es así, entonces una molécula podría ser metabolizada, pero su enantiómero no. De hecho, podría ser que el enantiómero también fuera metabolizado, pero ocasionaría un efecto diferente. O sea, ya no estaría en reacción metabólica en la que se está ocupando el enantiómero de la izquierda. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el interés de todo esto? Tiene una trascendencia muy importante. En la década de los 60 se empezó a vender en el mercado un medicamento que se llamaba talidomida. Era un analgésico. Los analgésicos lo que hacen es, por ejemplo, disminuir el dolor de cabeza, el mareo, el vómito. ¿Qué clase de personas sienten dolor de cabeza, mareo y vómito? Sobre todo las mujeres embarazadas, ¿no? Y lo que pasa es que los bebés nacieron deformes. Así es. Esa deformidad en los bebés se conoce como teratogénesis. Terato significa monstruo, génesis significa formación, ¿no? Formación de monstruos. No quiere decir que a las chicas les saliera ahí Godzilla, ni un gremlin, ni nada por el estilo. O sea, simplemente eran bebés que nacían muchas veces sin extremidades, sin piernas, sin brazos y así. O sea, tenían una malformación. En cuanto identificaron que la talidomida era la responsable de la teratogénesis, se vio que no era toda la talidomida, sino que habían dos isómeros ópticos de la talidomida. Uno de ellos se conocía como eutómero, que era el responsable del efecto terapéutico, de quitar el dolor de cabeza y todo lo demás. Y el otro, al que se conoció como distómero, era el responsable de la teratogénesis. Lo que pasa es que el distómero estaba encajando en un receptor molecular diferente y formación en los bebitos, ¿no? El eutómero sí seguía siendo un fármaco. Bueno, como se reconoció la importancia de esta diferencia en el actuar de dos enantiómeros, la FDA en Estados Unidos prohibió que las medicinas fueran vendidas como mezclas racémicas. Una mezcla racémica es aquella que tiene un 50% del eutómero y un 50% del distómero. Entonces, como se vio que el distómero podía tener efectos adversos a la salud, se prohibió que las medicinas se vendieran como mezclas racémicas. Siempre que haya un carbono quiral, existe la posibilidad de que haya enantiomería, entonces existe la posibilidad de que exista un eutómero y un distómero. Digamos, este es el caso más espectacular, ¿no? Podría ser que el distómero no tuviera un efecto adverso a la salud. De hecho, muchas de las moléculas que consumimos, muchos de los compuestos que consumimos habitualmente, tienen simplemente un efecto distomérico diferente que el efecto del eutómero. Por ejemplo, en la fenilalanina, que es un endulcorante, el de los productos light, yo veo que el eutómero es el que tiene el sabor dulce, es un azucarante, mientras que el distómero tiene un sabor amargo. Entonces, por eso es que muchas veces los productos light tienen un dejo, una sensación de amargor en la lengua, una vez que se acaba la sensación del dulce. Hay veces que simplemente tiene un olor diferente. Por ejemplo, el distómero de la menta creo que es el olor de la lavanda. Y así. O sea, podría ser que el distómero no tenga un adverso a la salud, pero pues más vale prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, por eso es que la FDA propuso esa norma. Las medicinas tienen que venderse con un exceso enantiomérico. O sea, prácticamente toda la medicina tiene que ser nada más la que tenga el principio activo, ¿va?
Ahora, de todas las propiedades físicas y químicas idénticas que tienen los enantiómeros, solo hay una propiedad, es una propiedad química, pero en realidad es una propiedad física. Solo hay una propiedad física que es diferente. Y esa propiedad es cómo desvían la luz polarizada plana. Se preguntarán ustedes, ¿qué es eso? Bueno, yo tengo aquí un emisor de luz, un foco. Ay. No lo estoy pintando chido, déjenme ponerlo bien. Este es un foquito. Emite luz en todas las direcciones, ¿no? Si yo viera el campo electromagnético del tren de ondas de la luz, vería que tiene una componente eléctrica en la dirección de propagación y perpendicular a ella tiene una componente magnética. Son dos campos, uno eléctrico y otro magnético, y son ortogonales. Si yo pongo aquí mi ojo, vería que, por ejemplo, esta es la dirección en la que se encuentra el campo eléctrico y el campo magnético se encuentra perpendicular a él. Pero la luz en general no es monocromática. Hay varios trenes de ondas que se encuentran superpuestos. Entonces yo vería que hay otro tren de ondas que tiene aquí su componente de campo eléctrico y perpendicular a él su componente de campo magnético. Hay otra que se encuentra por acá, o sea, hay muchas que están ahí empalmadas, ¿va? Ahora, si este tren de ondas que está compuesto por varios, yo lo hago pasar a través de una rejilla, esa rejilla puede ser un cristal, por ejemplo, de fluoruro de calcio, calcita. La calcita tiene planos cristalográficos que se encuentran orientados de esta manera, paralelos unos con los otros. Entonces, ese cristal me serviría para filtrar todos los trenes de onda que se encuentren no alineados con la vertical. Vería que una vez que la luz atraviesa este cristal, yo nada más me quedaría con el tren de ondas que está sobre la vertical. A eso se le conoce como luz polarizada plana. Ahora, si yo hago que ese haz de luz polarizada plana incida sobre una molécula, vamos a suponer que es la molécula enantiomérica que habíamos pintado hace un ratito, yo vería que el campo eléctrico de esta moleculita hace que este haz de luz deflecte. O sea, una vez que esta luz atraviese a la molécula, vería que cambió su dirección. Con respecto de la vertical sería esta, voy a tener que la luz polarizada sufrió un cambio en la dirección. Ese cambio está denotado por este angulito que es el ángulo teta. ¿Qué pasará si la luz polarizada plana incide sobre el enantiómero de esta molécula? ¿Cuál es el enantiómero? Era la imagen especular, ¿no? Ahora B se encuentra hacia este lado, D se encuentra hacia acá y E se encuentra hacia acá. ¿Qué pasará si ahora la luz polarizada incide sobre el enantiómero? Yo vería que también vamos a tener una deflexión de la luz polarizada plana, ¿pero en qué dirección? Opuesta a la... Exactamente. Opuesta. Exactamente. El campo eléctrico, como es la imagen especular, la molécula, el campo eléctrico se va a ver deflectado, pero en la dirección opuesta. O sea, ahora voy a tener aquí el ángulo menos teta. Entonces, esa es una característica de las moléculas que tienen enantiomería. La luz polarizada plana deflecta en la dirección contraria para un enantiómero con respecto del otro. Ahora, este aparatito que hace esta medición se conoce como polarímetro. Déjenme ponerles aquí la imagen del polarímetro. Es esta. Copiar imagen. Vamos a ponerlo aquí. Fíjense. Aquí yo tengo la fuente de luz que se encuentra en todas las direcciones posibles. Este es el lente de calcita, también se conoce como cristal Polaroid. ¿Le suena, no?
Las cámaras Polaroid justamente tenían un polarizador. Bueno, aquí en este tubo yo tengo una solución del compuesto enantioméricamente puro o con un exceso enantiomérico. Entonces, la luz polarizada plana va a atravesar este tubo que tiene las moléculas en solución y va a sufrir una deflexión. Acá tengo justamente la deflexión con respecto de la vertical, que sería del ángulo teta, ¿no? Y esta partecita de aquí es otro lente, también polarizado, que yo puedo mover. Entonces, lo que veo es un máximo o un mínimo en la luminosidad. Si veo que la luz se cancela, eso quiere decir que la luz polarizada plana se encuentra en un ángulo diferente del ángulo de incidencia en el que llegó. Entonces yo tengo que girar esto y espero a que vuelva a ver la luz. Entonces en el momento en el que vuelva a ver la luz, eso quiere decir que ya estoy en el ángulo teta, ¿no? Y para el enantiómero yo vería un signo en el sentido contrario. En general, para compuestos que tienen una rotación en el sentido de las manecillas del reloj, eso se denota con un signo más entre paréntesis y se conocen como compuestos dextrógiros. La contraparte sería un signo menos entre paréntesis y se conocen como compuestos levógiros. Ajá. Entonces, el enantiómero de un compuesto dextrógiro va a ser un compuesto levógiro. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo tuviera aquí, en este tubo con la solución, una mezcla racémica? Esa mezcla racémica es aquella que tiene un 50% de un enantiómero y un 50% del otro. ¿Qué vería? La misma luz que entra, el mismo Así ángulo. es. No tendría ninguna deflexión del ángulo de la luz polarizada plana, ¿no? Porque lo mismo que está jalando hacia un lado, está jalando hacia el otro. Tengo que tener un exceso enantiomérico para que yo tenga una rotación óptica. Entonces, este aparatito, el polarímetro, también sirve para determinar la concentración de un enantiómero con respecto del otro, o dicho de otra manera, el exceso enantiomérico. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto, además de lo que ya les dije? Hay muchísima importancia, o sea, les digo, cualquier cosa que tenga una imagen especular no superponible va a tener va a ser susceptible a tener isomería óptica. Estos dos descriptores que les puse aquí son los que se deben a la rotación óptica. Pero así como esos, hay muchos más. Cada uno de ellos delimita, digamos, un tipo de enantiómero en virtud de alguna característica del sistema. Existen, por ejemplo, además de estos descriptores, el descriptor R. Descriptor R. R significa rectus, que es derecho en latín, y su contraparte es la notación S. S viene de sinister, siniestro en latín, pero recuerden que siniestro es zurdo. Entonces, también existe la notación RS, hay otra que se llama DL, hay otra que se llama lambda y delta, hay otra que se llama R y S, pero minúsculas, y así, ¿no? Cada una de ellas me sirve para denotar algo diferente. No viene al caso ahorita que lo veamos, es algo bastante complejo. Por eso estoy hablando ahorita nada más a nivel de un paréntesis. ¿Cuántos enantiómeros o cuántos isómeros ópticos yo puedo esperar en una molécula? Eso depende del número de carbonos quirales que yo tenga. Recuerden que un carbono quiral es un carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces yo puedo tener número de isómeros es igual a 2 a la n, donde n es el número de centros quirales. Por ejemplo, para la molécula de la glucosa, que tiene esta forma. Ahí. ¿Cuántos isómeros puedo yo esperar? ¿Serían 5? Vamos a ver. ¿Cuántos centros estereogénicos tengo? Quirales. Los denoto con un asterisquito. Este es un carbono. ¿Están de acuerdo? Tiene 4 sustituyentes diferentes. Uno es el oxígeno,
otro es este carbono, otro es el oxidrilo y el otro es un hidrogenito. Y si se dan cuenta, todos los carbonos son quirales, o sea que tengo 5 centros estereogénicos. 1, 2, 3, 4 y 5 es este otro de acá. Este de aquí ya no sería, porque tiene 2 sustituyentes iguales, tiene 2 hidrogenitos. Entonces, este de aquí ya no es un carbono quiral. Tengo 2 a la 5. ¿Cuántos isómeros posibles? ¿64? No. 32. 32. 32. Hiciste una multiplicación de más. 32 isómeros posibles. O sea que de la glucosa, de sus 32 isómeros posibles, ¿cuántos creen que yo puedo metabolizar? ¿De cuántos me puedo alimentar? Solo de uno. ¿De la mitad? No, solo de uno. De uno de ellos. Ese isómero se llama D más glucosa. Fíjense que es un compuesto dextrógiro, eso me lo dice este macecito. Quiere decir que gira la luz polarizada plana en el sentido de las manecillas del reloj. Y esta D se refiere a esta descripción, la descripción D y L. Esta es una descripción muy recurrente en la biología. No quiere decir que el compuesto sea dextrógiro. Bueno, dextrógiro sí lo es porque tiene este más, pero la D no implica que sea dextrógiro. Hay compuestos son dextrógiros que tienen el prefijo L. ¿Ah? Bueno, nosotros solo nos podemos alimentar de la D más glucosa. Ustedes dirán, ay, pues qué difícil ha de ser conseguir la D más glucosa. Bueno, todos los organismos animales y vegetales producen exclusivamente a esta. Entonces, cualquier vegetal o animal que nos comamos va a tener presente el isómero que necesitamos justamente. No va a tener a ninguno de los otros. ¿Va? De hecho, no sé si ustedes sepan que nosotros estamos formados por un conjunto de cierto número de aminoácidos. Los aminoácidos esenciales se clasifican como 20. Son la alanina, la citosina, citosina no, alanina, hay muchos, son 20. Ajá. No sé si alguna vez un biólogo les haya dicho que todos los aminoácidos que nos caracterizan son del tipo L. Y de hecho, no nada más nosotros. Todos los animales y vegetales que habitan sobre la Tierra tienen un conjunto de aminoácidos esenciales del tipo L. Muchas veces los biólogos dicen que son aminoácidos levógiros. Eso es una falsedad. Acuérdense que levógiros son los que desvían la luz polarizada plana en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Simplemente tienen la descripción tipo L. Ajá. No existen especies en el planeta Tierra que tengan este conjunto o un conjunto contrario de aminoácidos, los aminoácidos del tipo D. ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí, lo he escuchado. Bueno, ahí les va algo bien curioso de esto. Un estudiante en la década de los 80s reportó que había obtenido un exceso enantiomérico cuando hacía la reacción en un tubito de resonancia magnética nuclear. ¿Qué es la resonancia magnética nuclear? Es una técnica espectroscópica en la que tenemos nosotros un tubito con una solución. Aquí tenemos el compuesto de interés. Eso lo metemos en una campana en la que está enredado un hilo superconductor que produce un campo magnético en esta dirección, en la dirección Z. Entonces las moléculas excitan su spin nuclear y de esa manera nosotros podemos medir ciertas propiedades, ¿no? Pero esta persona dijo que cuando él ponía los reactivos en el equipo de resonancia magnética nuclear, obtenía un exceso enantiomérico. Veamos, vamos a suponer que tengo la reacción, en la que este átomo de carbono, que es quiral, reacciona con la especie X y me produce no me gusta tanto el ejemplo. Vamos a pensar que algo que tiene la capacidad de producir 2 moléculas enantioméricas reacciona con otra cosa.
Ajá. ¿Cuál será la probabilidad de producir un exceso enantiomérico sobre la otra molécula? O sea, la pregunta dicha de otra manera sería, ¿cuál es la probabilidad de que exista un exceso enantiomérico? Es de cero, ¿no? O sea, lo mismo da el que produzca a una molécula o a su enantiómero. Los dos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Entonces, esta persona, este estudiante, reportó que en el equipo de resonancia magnética nuclear podía obtener un exceso enantiomérico, o sea, obtenía más de un enantiómero que del otro. Este es un descubrimiento importante y fue tan importante que en cuanto se publicó, varias personas a lo largo y ancho del mundo se dedicaron a tratar de reproducir los resultados de este estudiante. Nadie lo logró. Como nadie lo logró, fueron con el estudiante, se nombró una comisión y le dijeron, a ver, reproduce los resultados de tu experimento. El estudiante hizo el experimento como había sido descrito en la publicación y tampoco obtuvo un exceso enantiomérico. Fue tanta la presión por parte del comité científico que hicieron confesar al estudiante que él había sembrado unos pequeños cristales, unos cristales microscópicos del compuesto enantioméricamente puro. Y entonces por el principio de Le Chatelier se siguió produciendo más de ese mismo compuesto. Entonces ahí era donde se obtenía su exceso enantiomérico. ¿Por qué fue tan importante y por qué tantas personas trataron de reproducir este experimento? ¿Cuál es el parteaguas ahí? Me está dando una explicación acerca del origen de la vida. Si todos los aminoácidos que nos conforman son del tipo L, eso querría decir que en presencia de un campo magnético, esos aminoácidos y no el conjunto del tipo D serían los que se forman, ¿no? Ahí es donde tendría yo el exceso enantiomérico. ¿Dónde está el campo magnético externo? Pues en la Tierra, ¿no? Yo tengo que la Tierra tiene un campo magnético, tiene un polo norte y un polo sur, ¿no? Entonces, esos polos serían los que producirían el exceso enantiomérico. Sin embargo, no es así. O sea, el campo magnético externo no produce el exceso enantiomérico. Entonces, esta historia me da dos enseñanzas. Por un lado, al estudiante en cuestión se le impidió que terminara su doctorado. Alguien que actúa de esa mala fe no puede ser un científico, no debe ser un científico. El científico tiene que ser alguien que actúe con honestidad, con rectitud. La ciencia tiene que ser un conjunto de conocimientos de resultados que son totalmente objetivos. No cabe la subjetividad ahí. Entonces, alguien con esa maña no puede ser un científico y al estudiante le impidieron obtener su grado de doctor. Seguramente anda ahí en algún oscuro rincón de las universidades dando clases en Esiquie, qué sé yo. Entonces, es muy importante esta lección, chicos, para ustedes. Nunca deben de ser deshonestos. Un científico no debe ser deshonesto. Un ingeniero no debe ser deshonesto. Un ser humano no debe ser deshonesto. Siempre hay alguien que se está fijando en lo que hacemos y tarde o temprano todo sale a la luz, sobre todo las mentiras. Siempre hay que actuar por la derecha, con honestidad. Pero hay otra lección más importante. ¿Cuál es? Si la Tierra no puede producir el exceso enantiomérico, entonces eso quiere decir que las semillas de la vida no pueden proceder de la Tierra. Tienen que haber venido de otro lado. Puede ser que las semillas, los primeros aminoácidos, hayan venido en impactos cometarios, en impactos meteoríticos, algo por el estilo. Ya en la Tierra encontraron el lugar adecuado para que se evolucionara en lo que ahora conocemos como la vida, ¿no? Pero no pudieron esas semillas haber sido creadas en la Tierra. Esa teoría se conoce como panspermia. Es una teoría acerca del origen de la vida. ¿Quién sabe en qué lugar existan las condiciones para un exceso enantiomérico? Pero desde luego aquí en la Tierra, no. Ahí les va otra anécdota. Esta vez fue algo que yo vi en un congreso de química. Unos investigadores dijeron que si hacían una reacción en un rotavapor,
obtenían un exceso enantiomérico si hacían que el rotavapor girara en cierta dirección, y el exceso enantiomérico contrario si hacían que el rotavapor girara en la dirección contraria. ¿Qué es un rotavapor? Déjenme buscárselos aquí. El rotavapor es este equipo de aquí, miren. Sirve sobre todo para destilar, pero también se utiliza para hacer reacciones. En esta parte donde está mi apuntador, yo tendría que es el sistema donde se lleva a cabo la reacción. Ahí tengo la solución donde se encuentran los reactivos. Eso lo puedo sumergir en esta ollita, donde tengo un baño de agua caliente. Entonces eso hace que se incremente la temperatura en el medio de reacción. Y el rotavapor todo el tiempo está girando. ¿Para qué? Para que el calentamiento sea uniforme. El disolvente se empieza a evaporar, pero en la parte superior izquierda yo tengo un refrigerante, entonces el disolvente que se evaporó se vuelve a condensar y llega de nuevo al medio de reacción. Es una reacción que ocurre a temperatura constante, a la temperatura de ebullición que tiene el disolvente. Bueno, decían los investigadores que el rotavapor giraba en cierta dirección, obtenían un exceso enantiomérico, y en la dirección contraria obtenían el exceso enantiomérico contrario, ¿no? Bueno, esto es imposible en el rotavapor. O sea, yo tendría que abrirlo, modificar la electrónica para hacer que girara en la dirección contraria. ¿Cómo lo hicieron para hacer que girara en la dirección contraria? O sea, eso es un ejemplo de una falacia. Hay muchísimas falacias, hay muchísimas malas prácticas entre los científicos. Entonces, siempre tengan una duda metódica ante cualquier cosa que escuchen. Aunque venga del Papa, aunque venga de un científico, les digo, hay muchos científicos deshonestos. Entonces, si hubiera sido cierto eso, yo lo escuché por ahí del año 2010, ahorita hubiera vuelto a escuchar de esos científicos, hubieran recibido un premio Nobel, hubieran recibido un pasaje gratis a Suecia, a Estocolmo, a recibir el premio Nobel. Ante ese descubrimiento que rápido lo hubieran sido galardonados. Entonces, el hecho de que no hayamos escuchado hablar de ellos quiere decir que era una total falacia, ¿va? Siempre hay que poner en tela de juicio cualquier información que llegue a nosotros, ¿va? ¿Dudas acerca de esto, chicos? Bueno, No creo. Esto es muchísimo, muy importante. De hecho, la clase en la que yo hablo de esto me lleva algo así como 1, 2 o a veces hasta 3 clases. Nada más que para que quedara más clarito, yo tendría que ponerles mis modelitos moleculares, tendría que ponerles más ejemplos, etcétera. Esto es muy complicado por el medio en el que estamos transmitiendo las clases. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Para saber más, pueden leer, por ejemplo, el capítulo de Estereoquímica 1, que se encuentra en el Morrison. ¿Ah? Es un capítulo muy interesante, entonces si tienen chance, léanlo. Pero, ¿por qué les hablé de este paréntesis que tenía que ver con la enantiomería y en general con la estereoquímica? ¿Cuál es la evidencia de que yo tengo esos dos mecanismos de reacción que les platicaba hace ratito? El SN2 y el S1. Justamente es el hecho de que yo tenga o no inversión en la configuración. Veamos. ¿Qué pasaba con el paragüitas? Cuando yo tenía al cloruro de metilo, llegaba el oxidrilo de este lado por la parte trasera del carbono. Recuerden que el paragüitas estaba abierto en la dirección del nucleófilo. ¿Y qué pasa cuando yo ya formé al OH CH3? El paraguas ahora abre en la dirección contraria, ¿no? O sea que, ¿qué pasaría si yo tuviera aquí un compuesto enantioméricamente puro? Vamos a pensar que aquí tuviera nada más al compuesto dextrógiro, lo hago reaccionar con el nucleófilo. ¿A qué voy a llegar? Si la reacción es SN2. ¿A qué llegaré, chicos? Recuerden que el dextrógiro tiene al paraguas abierto en cierta dirección y el levógiro en la dirección contraria. Entonces aquí llegaría, si yo partiera del compuesto enantioméricamente puro dextrógiro, llegaría al compuesto enantioméricamente puro levógiro. Eso es la evidencia de que
existe el mecanismo de reacción SN2. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo otra vez al compuesto enantioméricamente puro dextrógiro, pero ahora la reacción tiene un mecanismo SN1? ¿A qué llego? ¿También tengo una inversión en la configuración? ¿No se queda en el mismo? No todo. De hecho, voy a tener un 50% que se quede en el mismo y un 50% que cambie de configuración. Va a pasar a ser levógiro. O sea, voy a tener una mezcla racémica, también se conoce como racemato. ¿Por qué? Porque se acuerdan que SN1 dependía de la formación de un carbocatión. ¿Y cómo era el carbocatión? Era una especie plana, ¿no? ¿Desde dónde podía llegar el nucleófilo Z? Podía llegar por la parte de abajo o por la parte de arriba, ¿no? Entonces, si tengo el compuesto enantioméricamente puro, lo mismo puede entrar el nucleófilo por una parte que por la otra, entonces tendría una racemización. ¿Va? Otra vez, el hecho de que yo tenga una racemización sería la evidencia experimental de que el mecanismo fue SN1. ¿De acuerdo? Sí, ok, sí. ¿Alguna duda, chicos? No. A ver, si yo, por ejemplo, les pusiera esta serie de compuestos. Aquí le voy a poner otro metilo. ¿Qué otro se me ocurre? Este. ¿Y qué otro? Con eso está bien. Vamos a pensar que a los tres los hago reaccionar con el oxidrilo. Y vamos a pensar que el mecanismo de reacción es SN2. ¿Cuál reaccionaría primero de los tres? ¿El del medio? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es el carbono que va a recibir el ataque nucleofílico. Es el que se encuentra pegado al átomo de cloro. Este y este. A ver, dice su compañero que es el de en medio. ¿Qué dicen los demás? ¿De qué dependía SN2? Dependía del impedimento. Dependía de qué tan fácil era acceder del otro lado, ¿no? Así es. Entonces sería el que está hasta la derecha. En este caso, que tengo el carbono primario, yo tendría la mayor velocidad de reacción porque es el carbono que se encuentra menos impedido estéricamente. ¿Cuál seguiría en velocidad de reacción? El del El medio. El medio. Muy bien. Porque este es un carbono secundario. Está más impedido estéricamente. Y el más tonto de todos sería este porque es un carbono terciario. Pero ahora, si yo cambio el mecanismo de reacción a SN1, ¿qué esperaría para la velocidad de reacción? ¿Cuál reacciona más El rápido? más rápido será el de la izquierda, porque es más estable, ¿no? Así es. Este forma el carbocatión más estable, entonces este sería el más rápido ahora. ¿Cuál le seguiría? El segundo, el de en medio. El medio y Este El del medio. El del medio. más o menos, y el más tonto de todos sería este de acá, porque este formaría el carbocatión menos estable. ¿Ya vieron por qué tengo el mínimo en la velocidad de reacción? ¿Se acuerdan? Que yo tenía acá R y acá tenía al metilo, CH3X, acá tenía el carbono primario, secundario, terciario. Veía que aquí había un máximo cuando el mecanismo era SN2, luego este reaccionaba más lento, este más lento, y acá tenía otro máximo porque el mecanismo es SN1. Este es SN1, este es SN2. ¿Pero por qué tengo este mínimo? Porque en el carbono secundario existen los dos mecanismos de reacción, SN2 y SN1, y se están estorbando. De hecho, siempre son posibles los dos mecanismos de reacción, nada más que cuando el carbono se encuentra muy poco impedido, es más probable SN2, y cuando el carbono se encuentra muy sustituido o muy impedido, entonces el mecanismo más probable es SN1. Y les digo, acá en el carbono secundario los dos están estorbando, entonces por eso es que tengo el mínimo en la velocidad de reacción. ¿Sale? Bueno,
No sé si ya hayan visto la segunda guía de estudios. Ahí, sobre todo, las preguntas 7, 8 y 9 tienen que ver con esto, con la sustitución nucleofílica uni- y bimolecular. Vayan tratando de hacer esos ejercicios, ya pueden. Se van a dar cuenta de que hay otras cosas que influyen en SN1 y SN2. Por ejemplo, qué tan bueno sea el grupo saliente. De los grupos salientes, o sea, del halógeno, el yodo es el mejor grupo saliente. Es mejor grupo saliente que bromo y este es mejor grupo saliente que el cloro. El más tonto de todos sería el átomo de flúor. De hecho, este prácticamente no sale. Ajá. Entonces, aquí les van a preguntar cuándo se favorece SN1 y cuándo se favorece SN2 si tengo diferentes grupos salientes. ¿Qué otra cosa es importante? Por ejemplo, el efecto del disolvente. De hecho, aquí hay algo importante. SN2 puede ocurrir en fase gaseosa. SN1 no puede. Tiene que ocurrir en solución. Y no solo en solución, tiene que ser una solución de un disolvente polar. ¿Por qué será? ¿Qué involucraba SN1? Nada más a la concentración del sustrato. Ajá, pero involucra la formación de un carbocatión, ¿no? Veríamos que involucraba, como dice su compañera, nada más a la concentración de este, porque depende de la probabilidad de que este se encuentre en el medio el suficiente tiempo como para que se encuentre con el nucleófilo. ¿Cómo puedo incrementar la vida media del carbocatión? ¿Qué les parece si lo solvato? ¿Qué les parece si, por ejemplo, lo disuelvo en agua? Las moleculitas de agua estarían ofreciéndole sus pares libres de electrones a esta parte que es un centro de carga positiva, estarían aliviando en cierta medida la necesidad que eso tiene de electrones, ¿no? Es un efecto ion-dipolo. O sea que si el carbocatión se encuentra solvatado, vamos a incrementar su vida media el suficiente tiempo como para que se encuentre con el nucleófilo. Por eso es que SN1 solo puede ocurrir en un disolvente polar. No puede ocurrir ni en disolventes no polares, ni puede ocurrir tampoco en la fase gaseosa. O sea que si yo, por ejemplo, tengo este compuestito, el mismo que les pinté arriba, y esto reacciona con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es el nucleófilo, ¿no? Sería el que me generaría al oxidrilo. Y el medio de reacción les digo que es etanol. ¿Es un disolvente polar o no polar? Polar. Polar. Si no fuera polar, no serían posibles las cubitas, los charros negros, nada por el estilo, ¿no? El alcohol se disuelve en agua, entonces es polar. Ok, estas son las condiciones de reacción. Ay, espérenme. Aquí no era el oxidrilo, sino que era el cloruro de esta cosa. Ok, la reacción me va a producir el alcohol, ¿no? Este. Si yo les pregunto cuál es el mecanismo más probable, SN1 o SN2, ¿qué me responderían? Que serían los dos. SN1. A ver, su SN1. compañero dijo que son los dos, ¿por qué? Sí, no es más probable el... Ya se arrepintió. Ok. Sí, perdón, lo mismo. Okay. No me pida perdón, está bien. ¿Por qué es más probable SN1? Porque en primer lugar tengo un disolvente polar y en segundo lugar, ¿cómo está de sustituido este carbono? Es un carbono terciario, está muy sustituido, ¿no? Ambas cosas, disolvente polar y sustitución del carbono, me están diciendo que la reacción tiene que ser SN1. ¿Ah? Si por el contrario yo pusiera al mismo nucleófilo, pero pusiera que se lleva a cabo en la fase gaseosa, ¿cuál mecanismo de reacción sería más posible? Ahora sería SN2, ¿ah? Porque SN1 no puede llevarse a cabo en la fase gaseosa. Hace falta un disolvente que estabilice al carbocatión. Bueno,
Eso lo van a encontrar en el capítulo efecto del, también en el Morrison. Entonces ya tienen tarea. Un capítulo se llama efecto disolvente y el otro se llama estereoquímica 1, porque hay varios capítulos de estereoquímica. Solo el primero es el que habla del fenómeno de la quiralidad. ¿Va? Bueno, entonces, ya que se dan esos capítulos, traten por favor de empezar a pelearse con su guía de estudios. Dudas en cualquier momento que tengan. ¿Va que va? Va. Bueno, Gracias. gracias a ustedes, chicos. Vámonos a echar una maruchan. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Sí, Gracias a ustedes. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.